Buenas tardes con todos, mi nombre es Genaro Cucalón y les doy la bienvenida al módulo de trauma osteomuscular del curso de atención de emergencias prehospitalarias. Se considera que aproximadamente el 25% de los pacientes evaluados en los servicios de urgencias consultan por problemas de las extremidades asociados a su sistema osteomuscular. Por lo tanto, el conocimiento general de este sistema resulta indispensable para un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y adecuado de este tipo de trauma. Las lesiones en las extremidades pueden estar asociadas a otras lesiones que sí amenazan la vida y por eso nunca se debe dejar que las extremidades deformadas o con grandes heridas ocupen la atención del rescatista. Estas lesiones, aunque dramáticas en apariencia, son fáciles de identificar al primer contacto con el paciente y pueden ser discapacitantes, pero rara vez amenazan la vida de forma inmediata. Es importante recordar que el movimiento de aire por la vía aérea, el mecanismo de la respiración, el mantenimiento del volumen sanguíneo circulante y el tratamiento apropiado del choque son primero y se deben de realizar antes que la inmovilización de cualquier fractura. El choque hemorrágico es un peligro potencial en muy pocas lesiones musculoesqueléticas. Solo la laceración directa de arterias o las fracturas de la pelvis o fémur se asocian comúnmente con suficiente sangrado como para causar choque. Adicionalmente, las lesiones en los músculos, los huesos o las articulaciones pueden causar discapacidad permanente si no son evaluadas y manejadas apropiadamente. Todo esto debido al daño provocado a los nervios o vasos sanguíneos que nutren estas regiones. Tales lesiones causan la pérdida de la función, concepto que se define bajo el término de compromiso neurovascular. Para comenzar hablando todos el mismo idioma, vamos a definir algunos conceptos. La contractura de Volkmann es una retracción isquémica de los músculos flexores de la muñeca y dedos, y se origina por una oclusión vascular a la altura del codo o del antebrazo, usualmente afectando al nervio mediano. La contusión es el resultado de un impacto en el que la piel resiste mientras los tejidos subyacentes sufren una lesión más o menos grave. Generalmente habrá ruptura de vasos sanguíneos que produce una pequeña hemorragia que infiltra los tejidos y se manifiesta en la forma de equimosis. Si la colección de sangre es grande, se dará lugar a un hematoma. La contusión ósea es la lesión del hueso que se acompaña de una hemorragia interna. Contrariamente a la fractura, el hueso en este caso no tiene una disolución en su continuidad. La distensión y desgarros musculares corresponden a una elongación anormal de las fibras musculares o la ruptura de las mismas respectivamente. El esguince son las lesiones de los ligamentos por sobreesfuerzo que en grado variable producen daño a las fibras ligamentosas. Una fractura es la pérdida de la continuidad sobre el tejido óseo. El hematoma es la acumulación de sangre en un tejido por la rotura de un vaso sanguíneo que causa una hemorragia interna. Las luxaciones o dislocación son lesiones consistentes en la pérdida permanente de continuidad en una articulación, ocasionando generalmente por un trauma grave que supone la ruptura de la cápsula y los ligamentos articulares. La propiocepción es la capacidad del organismo para percibir la posición relativa de las diferentes partes corporales. Se encarga de regular la dirección y el rango del movimiento, permite reacciones y respuestas automáticas, interviene en la mecánica del movimiento y contribuye al control del equilibrio, así como la coordinación y el mantenimiento del nivel de alerta del sistema nervioso central. Esta capacidad puede verse alterada por una lesión de tejidos blandos en una extremidad, en donde se ven comprometidos múltiples receptores propioceptivos, lo cual puede aumentar el riesgo de una nueva lesión. La subluxación se define como una lesión consistente en la pérdida parcial de la relación articular. Y finalmente, el síndrome compartimental es la condición en la cual la presión dentro de un compartimento rígido excede la presión de perfusión del mismo,
lo cual determina inicialmente un daño tisular y, según la severidad y la evolución, una repercusión sistémica. Las dos formas de presentación en este síndrome son la aguda y la crónica, existiendo un tercer escenario relacionado que se conoce como el síndrome de aplastamiento, mismo que se puede entender como la máxima expresión del síndrome agudo, causado por compresión prolongada de la extremidad y o aplastamiento, donde es evidente la repercusión sistémica caracterizada por choque hipovolémico, hipercalemia, falla renal aguda y necrosis muscular posterior a una liberación rápida del miembro atrapado. En el trauma osteomuscular es especialmente importante obtener el historial, porque el mecanismo de lesión aparente y la condición de la extremidad al llegar a la escena pueden proporcionar información importante acerca de la gravedad de la lesión. Si hay suficientes rescatistas, uno puede obtener el historial mientras otro realiza la evaluación primaria. Si no los hay, no se deberá intentar reunir un historial verbal detallado hasta que no se haya evaluado el estado de la vía aérea, la respiración y la circulación. En el paciente consciente se debe obtener la mayor parte de historial al terminar la evaluación primaria. Hay que recordar que las lesiones de los pies por grandes saltos en los cuales el paciente cae sobre sus pies con frecuencia tienen lesiones asociadas de la columna lumbar. Cualquier lesión de la rodilla cuando el paciente esté sentado se puede asociar a lesiones de la cadera. Caídas sobre la muñeca frecuentemente lesionan el codo, al igual que el tobillo y la parte proximal del peroné deben de examinarse juntos. Cualquier lesión que parezca afectar al hombro debe examinarse de forma cuidadosa, porque fácilmente puede involucrar el cuello, el tórax o el propio hombro. Las fracturas de la pelvis usualmente se asocian con grandes cantidades de pérdida sanguínea. Siempre que se identifique una fractura en la pelvis, se debe sospechar que existe un estado de choque y se debe iniciar el tratamiento adecuado. El paciente politraumatizado debe abordarse inicialmente según el protocolo del ABCDE del trauma, al igual que en cualquier otro tipo de trauma. Las extremidades se evalúan en el componente de la circulación y el control de hemorragias. En este punto se inspeccionan y palpan los huesos largos en busca de hemorragia externa o signos de fractura que puedan sugerir una hemorragia interna. Ante la sospecha de fractura, se debe inmovilizar la extremidad, canalizar una vena y transportar al paciente lo más rápido posible al centro hospitalario adecuado más cercano. Si se presume que existe fractura, pero no hay riesgo vital inmediato, la inmovilización de la extremidad afectada se puede postergar hasta la valoración secundaria. Además, se debe revisar y registrar el pulso, la capacidad motora y sensitiva distal. Los pulsos pueden marcarse con una pluma para identificar el área en donde mejor se sienten. Las preocupaciones primordiales son las fracturas obvias de la pelvis y de los huesos grandes de las extremidades. También se debe identificar y controlar los sangrados importantes de las extremidades. Posterior a la valoración primaria del paciente traumatizado, se debe de realizar un examen físico detallado cefalocaudal en busca de lesiones de tejidos blandos o signos de fractura que no se evidenciaron en el ABCDE inicial. Los pasos semiológicos a seguir son la inspección, la palpación y la valoración funcional de la extremidad. En la inspección se van a buscar deformidades, fracturas expuestas, estigmas de trauma, color de la piel, edema, heridas y contracturas musculares. En la palpación buscaremos la presencia o ausencia de pulsos proximales y distales a la lesión, así como evaluaremos la temperatura, dolor y zonas de crepitación. El movimiento se inicia con movimientos activos seguidos de movimientos pasivos. Esta valoración funcional solo se realiza en caso de que el paciente no presente signos de fractura. De lo contrario, se inmovilizará la extremidad afectada. Resulta importante reconocer la clasificación de las lesiones del sistema osteomuscular según su riesgo potencial. Así podemos clasificarlas en lesiones que amenazan la vida, tales como la fractura de fémur, que puede acumular hasta el 20% de la volemia y producir inestabilidad hemodinámica,
amputaciones traumáticas, cuyas principales complicaciones son la pérdida de sangre y el riesgo de sepsis, fracturas expuestas masivas, fracturas por aplastamiento, mismas que se complican por la gran destrucción de los tejidos, el tiempo prolongado de isquemia y la reperfusión de los tejidos. En las lesiones con riesgo potencial para la extremidad, encontramos fracturas expuestas con gran riesgo de infección, fracturas cerradas por aplastamiento y síndrome compartimental por el gran riesgo de isquemia, luxaciones que pueden conllevar a compromiso vascular y fracturas supracondilias de húmero que son frecuentes entre los 3 y 8 años y ocurren por la hiperextensión y su principal riesgo es el daño vascular y nervioso que puede acarrear en una contractura isquémica de Volkmann. Asimismo, existen lesiones con riesgo potencial para la función y usualmente son aquellas que se producen cuando hay daño de nervios distales y de los cartílagos de crecimiento. El tratamiento en la escena prehospitalaria está dirigido a la inmovilización adecuada de la parte lesionada mediante el uso de una férula apropiada. El objetivo será prevenir el movimiento en las puntas rotas de los huesos. La colocación de una férula no solo disminuye el dolor, sino también reduce el daño a los músculos, nervios y vasos sanguíneos al evitar un mayor movimiento de las puntas óseas rotas. La evaluación y manejo inicial de las lesiones en las extremidades dependerá de la cinemática del trauma, del tipo de lesión presentada y de la región afectada. Por lo tanto, desde un enfoque práctico, las lesiones se pueden clasificar de la siguiente manera. Aquellas de piel y tejido celular subcutáneo, como herida y contusión, las de músculo y tendón, como son las contusiones, distensiones o desgarros, las de ligamento, que son los esguinces, aquellas del menisco, que son el desgarro, la contusión del cartílago, la luxación o subluxación en las articulaciones y la presencia de contusiones o fracturas óseas que pueden ser abiertas o cerradas. Las heridas pueden convertirse en una urgencia médica si no se tratan a tiempo. Su manejo inicial es fundamental para prevenir complicaciones, entre las cuales se encuentra el sangrado excesivo, la obstrucción de la circulación y la destrucción de tejidos. Este manejo va a depender de 3 variables: el tiempo de producción de la herida, el tipo de herida y el grado o potencial de contaminación. Las heridas se deben de cubrir con compresas o gasas. Inicialmente se realiza un adecuado lavado de los tejidos alrededor de la herida con abundante solución salina a presión. La irrigación con solución salina disminuye el riesgo de infección en proporción a la cantidad de solución utilizada, y su efectividad estará determinada por la presión con la cual se irriga la zona. Como regla general, se recomienda utilizar de 50 a 100 mililitros por cada centímetro de laceración. Siempre se debe lavar una herida desde el centro hacia afuera para disminuir el riesgo de infección. No se recomienda la utilización de detergentes, peróxido de hidrógeno, alcohol o sustancias iodadas porque son tóxicas para el tejido y pueden acarrear respuestas alérgicas severas. Si no se tiene la posibilidad de solución salina, se puede utilizar agua de llave. Cuando valoramos inicialmente a un paciente con trauma de extremidades, debemos de identificar y controlar la presencia de sangrado externo. Si ésta no se controla lo antes posible, puede llevar a la muerte. Los pasos que seguir para controlar la hemorragia son los siguientes. Primero, aplicaremos presión directa con apósitos o compresas sobre la zona del sangrado. Luego procederemos a realizar un vendaje elástico que se colocará sobre el apósito o compresa que está realizando la presión directa. Este vendaje se recomienda hacerlo en forma de X para evitar una compresión excesiva sobre la lesión. Finalmente tenemos la opción del torniquete, que es un método bien aceptado en el manejo prehospitalario, pero solo se realiza bajo criterios precisos, debido a que una vez que un torniquete es colocado, este no se debe de liberar. Es decir, que solo podemos hacerlo en aquellos momentos en los cuales la pérdida de la extremidad no es una preocupación.
Los momentos en los cuales utilizaremos un torniquete es cuando nos vemos frente a la posibilidad de amputación, la imposibilidad de interrupción de la hemorragia mediante vendajes compresivos, cuando el tipo de lesión no permite el control de la hemorragia mediante vendaje compresivo, cuando la hemorragia es significativa en una extremidad en un paciente con cualquiera de las siguientes condiciones: necesidad de control de la vía respiratoria, necesidad de soporte respiratorio, choque circulatorio, necesidad de otras intervenciones o evaluaciones urgentes y la presencia de hemorragia a partir de localizaciones múltiples. Otros criterios de uso de torniquete son la presencia de cuerpos extraños incrustados con hemorragia sostenida en una extremidad en situaciones de fuego activo o peligrosas por cualquier otra razón para los profesionales de la respuesta asistencial, en presencia de oscuridad total o factores ambientales adversos y en la presencia de un incidente con víctimas en masa. Es importante también tener siempre en mente las posibles complicaciones con el uso inapropiado de un torniquete o una aplicación excesivamente prolongada del mismo. El tratamiento básico de las contusiones se divide en manejo durante la fase aguda o inmediato y el manejo durante la fase subaguda, es decir, el manejo mediato. El manejo inmediato es el que se da en los primeros 3 días de la lesión y está dirigido a disminuir el dolor y la ocurrencia de hemorragia e inflamación. Esto se hace aplicando frío localmente, utilizando vendaje elástico y elevando la extremidad y dejándola en reposo. El uso de analgésicos tipo antiinflamatorios no esteroidales es opcional. El frío sobre la región afectada se puede aplicar utilizando una bolsa plástica con hielo, compresas frías, sumergiendo la extremidad en agua fría o mediante el masaje con hielo directo. El manejo mediato se inicia a partir del 4.º día de la contusión y está destinado a aumentar la circulación de la zona afectada mediante la aplicación de calor que reabsorbe el hematoma y los restos inflamatorios, al fortalecimiento muscular, a la mejoría del rango de movimiento y a la recuperación o mejoría de la propiocepción. El hematoma es consecuencia de la contusión. Cuando son pequeños, se tratan de igual forma que las contusiones, pero algunas veces requerirán tratamiento especializado, tal como el drenaje quirúrgico, cuando son grandes y se prevé una reabsorción lenta que va aumentando en tamaño o se infecta. Las distensiones o desgarros musculares se pueden producir por traumatismo directo o indirecto sobre el músculo y ocurren cuando la capacidad de tensión de la unidad músculo-tendón no es adecuada para satisfacer las demandas ejercidas sobre ella. El desgarro muscular se debe generalmente a un sobreesfuerzo en los casos agudos y al sobreuso en los casos crónicos y se clasifica según su grado de gravedad. El desgarro grado 1 produce la ruptura de algunas fibras musculares y es el más común. El desgarro grado 2 lleva a la ruptura parcial del músculo y el desgarro en grado 3 lleva una ruptura total del músculo, pero es poco común. Las manifestaciones clínicas y el manejo de cada una será variante dependiendo del grado del desgarro. Así, en el grado 1 se debe cesar actividades deportivas de entre 30 a 20 días. Los primeros 3 días se requerirá frío con presión elástica y elevación de la extremidad y reposo de la parte afectada durante 24 a 72 horas. En el grado 2 se requerirá lo mismo que en el grado 1, pero además se añade analgésicos y el cese de actividades debe de ser mayor a 4 semanas. En el último grado 3 se va a requerir un mayor énfasis en la inmovilización de la extremidad y puede incluso requerir tratamiento quirúrgico y cese de actividades por 6 a 8 semanas. Los tendones son vulnerables a la lesión en las siguientes circunstancias: cuando la tensión se aplica rápidamente y sin un calentamiento adecuado, cuando el tendón está bajo tensión antes del trauma,
cuando el músculo respectivo está ampliamente inervado y contraído, cuando al grupo muscular lo estiran fuerzas externas o cuando el tendón es débil en comparación con el músculo. Los tendones más lesionados son los de los músculos bíceps braquial, el extensor de los dedos y el tendón de Aquiles. Los desgarros o rupturas tendinosas se presentan a menudo en áreas de mala circulación. El tratamiento va a variar de acuerdo con la gravedad de la lesión. Así, en el grado 1 existe una distensión del tendón y el tratamiento básico será reposo, frío, compresión y elevación de la extremidad. En el grado 2 habrá una ruptura parcial del tendón y el tratamiento va a requerir inmovilización mediante yeso durante 3 a 4 semanas con el objetivo de proteger la unidad músculo-tendón. En el grado 3 hay ruptura completa del tendón y el manejo casi siempre será quirúrgico. Debemos recordar que estas lesiones no pueden distinguirse de las fracturas en la escena prehospitalaria, por lo que se deben de tratar prehospitalariamente como si lo fueran. Los esguinces se pueden clasificar de la siguiente manera. El esguince en grado 1, cuando hay distensión del ligamento que produce desgarro de algunas fibras con probabilidad de leve sangrado localizado. Al examen físico se va a encontrar dolor localizado a la movilización de la extremidad afecta, aunque no hay pérdida de la función. Se da el mismo manejo que en las lesiones contusas, es decir, reposo, frío local, compresión y elevación de la extremidad. Al cuarto día es posible utilizar calor local. El esguince en segundo grado, es decir, el esguince moderado, se da cuando hay una ruptura parcial del ligamento, con alguna pérdida funcional de la estabilidad articular. Se maneja de igual manera que el esguince grado 1, con la excepción de que puede requerir inmovilización prolongada con yeso durante 3 a 6 semanas según el sitio de la lesión. Finalmente, el esguince en grado 3 es el más grave y se da cuando hay una ruptura total del ligamento con pérdida completa de la estabilidad funcional. Esta ruptura total puede producir luxación o subluxación de la articulación. Su manejo inicialmente es el mismo tratamiento con reposo, inmovilización, frío y elevación de la extremidad, aunque posteriormente va a necesitar un manejo quirúrgico en un gran porcentaje de los casos. Según el sitio de lesión, el tiempo de inmovilización será más prolongado. Los signos clínicos de las subluxaciones y luxaciones serán el dolor, la incapacidad funcional, la deformidad o desplazamiento de los extremos articulares y la resistencia al cambio de posición y posición anormal de la extremidad. Gran parte del diagnóstico es clínico, aunque se puede confirmar mediante radiografía. Las complicaciones más comunes de las subluxaciones y luxaciones son la rigidez articular y las calcificaciones periarticulares. Estas se deben principalmente al tratamiento inadecuado, consistente en el retardo en la reducción, maniobras de reducción incorrectas o bruscas o la práctica de masajes y movimientos forzados en la etapa de recuperación. Las luxaciones se deben de reducir lo más rápido posible y por personal correctamente entrenado. Las fracturas se pueden subdividir en fracturas abiertas o expuestas y fracturas cerradas. A su vez, las fracturas cerradas pueden ser incompletas, como la fractura en tallo verde, en rodete o por compresión, y fracturas completas, tales como la fractura transversal, oblicua, espiroidea, conminuta, impactada o la avulsión ósea. Según su localización en el hueso, se pueden clasificar además como epifisiaria, metafisiaria y diafisiaria. Las fracturas cerradas presentan gran riesgo de sangrado interno, que puede poner en riesgo la vida. De acuerdo a esto, es importante saber qué cantidad de sangre puede acumular por lo menos los principales huesos, tales como el fémur, que acumula de 1 a 2 litros, y la pelvis, que acumula desde 1 litro hasta la volemia corporal. Las fracturas expuestas se clasifican de acuerdo a Gustilo y Anderson, según el mecanismo de lesión, el tamaño de la herida, el daño de las partes blandas, el compromiso óseo, el compromiso vascular y el compromiso nervioso, así como el grado de contaminación y el tiempo de exposición. El grado 1 es una lesión puntiforme menor a 1 centímetro,
poco contaminada, con contusión de la piel. La herida se produce de adentro hacia afuera por un fragmento óseo puntiagudo. Aquí se incluyen las heridas por proyectil de arma de fuego de baja velocidad. Las grado 2 son lesiones de entre 1 y 5 centímetros con daño leve de tejidos blandos, contusión de la piel, poca contaminación y sin aplastamiento. La fractura es transversal, oblicua y corta. El grado 3 se da por aplastamiento de tejidos blandos, cuando la lesión es mayor que 5 centímetros, con pérdida de piel y de músculo, amputaciones traumáticas y compromiso vascular. Incluye fracturas expuestas con más de 8 horas de haberse producido. A su vez se subdivide en el grado 3A, que tiene la posibilidad de cierre, pero es decir, que se necesita la cobertura de la fractura. El grado 3B, que representa un desgarro extenso con pérdida de tejidos blandos y contaminación grave, sin posibilidad de cobertura. Y el grado 3C, que es cuando existe un daño vascular que requiere una reparación quirúrgica. Este de aquí incluye las amputaciones con pérdida neurovascular completa y con pérdida masiva de tejidos blandos y óseos. La complicación más frecuente de las fracturas expuestas es la infección de la herida, el tétano y la osteomielitis, lo que puede provocar el problema de la consolidación. Es importante además tener en cuenta que toda fractura ocasionada por un arma de fuego inmediatamente se clasifica como tipo 3. El manejo de las fracturas se basa en que los huesos están rodeados de partes blandas, tales como piel, tejido celular subcutáneo, músculo, tendones y ligamentos. Las fracturas siempre presentarán algún grado de compromiso en el periósteo, los músculos, los nervios, los vasos sanguíneos, los tendones o la piel. Estas lesiones pueden ser de mayor importancia que la fractura misma, por lo que si se está ante la sospecha de un compromiso óseo, se deben de seguir los siguientes pasos en el manejo de urgencias. Primero, vamos a tratar patologías o complicaciones que comprometan la vida. Se debe recordar que los huesos largos pueden presentar sangrado interno que lleva a choque, por lo que en estos casos se debe reponer líquidos endovenosos. Los huesos que más sangran son, en su orden, la pelvis, el fémur, la tibia, el peroné y el radio. Luego se debe de verificar la presencia de pulsos distales y el compromiso de la sensibilidad de la extremidad afecta con el objetivo de descartar lesión de vasos sanguíneos o nervios periféricos. Si la circulación no se restablece a tiempo, se puede presentar una gangrena isquémica o un síndrome compartimental. Los huesos largos tienen solo hasta 5 horas de viabilidad sin circulación sanguínea. En tercer lugar, aunque una extremidad fracturada debe movilizarse lo menos posible y requiere inmovilización precoz, a veces es necesario alinearla cuando su posición es inusual, impide el transporte adecuado del paciente o no hay presencia de pulso distal. De lo contrario, se inmoviliza en la posición en la que se encontró. Cuarto, debemos de reevaluar la presencia de pulsos distales posterior a la inmovilización. Y finalmente, el traslado rápido del paciente al centro hospitalario apropiado más cercano para estudios radiológicos y tratamiento definitivo. Ante la presencia de cualquier fractura cerrada o luxación, se deben inmovilizar las articulaciones proximal y distal al sitio de la fractura. La inmovilización de la extremidad se puede lograr mediante el uso de férula de yeso o con otros materiales tales como madera, cartón o periódicos. Su objetivo es reducir el dolor y el riesgo de complicaciones. La inmovilización de diferentes regiones del cuerpo se realiza de la siguiente manera: la mano y muñeca en dorsiflexión de la muñeca y flexión de los dedos, el antebrazo con el codo en flexión e inmovilización desde el húmero. El brazo se une al tórax, el pie y tobillo requieren inmovilización con férulas por debajo de la rodilla, la pierna y rodilla se inmovilizan desde el muslo y el fémur y cadera se va a inmovilizar con el uso de tracción. Las fracturas expuestas requieren tratamiento quirúrgico y antibiótico-terapia. Durante la fase inicial, estas lesiones deben de ser tratadas
con lavado extenso de la herida mediante solución salina a chorro sin hacer contacto con la piel y cobertura con un apósito estéril y húmedo hasta que el paciente sea atendido en un centro hospitalario adecuado. Las fracturas expuestas requieren antibióticos de amplio espectro y las fracturas expuestas en grado 3 adicionalmente requieren un antibiótico que tenga cubrimiento contra bacterias gram negativas tales como los aminoglucósidos. Siempre se debe administrar profilaxis antitetánica. El debridamiento quirúrgico debe realizarse dentro de las primeras 5 horas del evento traumático para disminuir el riesgo de infección. Finalmente, dentro de un tratamiento integral, se debe tener en cuenta el uso de analgésicos para aliviar el dolor. Se puede considerar la morfina, el fentanilo, la meperidina, la hidromorfona, el óxido nitroso y el uso de antiinflamatorios no esteroides. No se deben utilizar en casos de choque, cuando el dolor cede a la inmovilización o cuando el paciente está bajo los efectos de droga o alcohol. Se debe tener extremo cuidado con respecto a las posibilidades, complicaciones y efectos adversos de los analgésicos. Dentro de las consideraciones pediátricas, debemos de tener en cuenta que el periósteo de los niños es más fuerte y activo para tolerar las fuerzas que generan la fractura. Por lo tanto, es frecuente que quede intacto. Si se rompe, por lo general solo lo hace en el lado convexo de la fractura y se convierte en un mecanismo estabilizador una vez reducida. La plasticidad ósea del hueso joven permite que gran parte de las fracturas no sean completas, sino en tallo verde, donde solo se rompe la cortical de un lado. El niño corrige espontáneamente ciertas deformidades residuales por remodelamiento y por crecimiento de la placa epifisiaria. La plasticidad permite remoldear el hueso para corregir cabalgamientos y compensar acortamientos mediante un estímulo de crecimiento. Sin embargo, las deformidades rotacionales no se corrigen espontáneamente y deben corregirse siempre en el momento de la reducción inicial. Las complicaciones más frecuentes en los niños son los trastornos del crecimiento, la mayor frecuencia de infecciones óseas que pueden afectar las placas de crecimiento y la isquemia de Volkmann. Los pacientes pediátricos no compensan adecuadamente el choque hipovolémico, por lo que son menos tolerantes a las hemorragias importantes. Finalmente, las fracturas pediátricas pueden ser difíciles de diagnosticar por la presencia de la epífisis de crecimiento. Por lo tanto, es necesario comparar radiológicamente ambas extremidades. Las fracturas pélvicas incluyen interrupciones en el anillo, fracturas sacras, fracturas acetabulares y lesiones por abulsión. La hemorragia significativa puede acompañar cualquier tipo de fractura. Los hallazgos del examen físico asociados con un mayor riesgo de lesión pélvica incluyen la posición anormal de las extremidades inferiores, principalmente la rotación externa y el acortamiento del miembro afecto, equimosis en flancos, región perineal o escrotal, sensibilidad sobre la pelvis ósea, especialmente el sacro y articulaciones sacroiliacas, afectación de la fuerza en extremidades o sensación disminuida, y la presencia de hematuria, así como el sangrado por el recto o la vagina. El examen físico se debe realizar de forma cuidadosa para evitar desplazamiento de fracturas y aumento de la hemorragia. En el caso de trauma pélvico mayor, debemos de cuestionarnos si el paciente está hemodinámicamente inestable o estable. En caso de estar inestable, procederemos a una examinación mediante ECOFAST. En caso de ser positivo, el paciente debe de ser llevado a quirófano para control del sangrado abdominal, incluyendo la posible estabilización de la pelvis y el empaquetamiento preperitoneal. En el caso de ser negativo, se puede realizar un aspirado peritoneal diagnóstico y, en el caso de ser positivo, una arteriografía. Mientras que si es negativo, se realiza un control de hemorragia extraabdominal con control de sangrado pélvico. En el caso de que el paciente esté hemodinámicamente estable,
Se realiza una tomografía de abdomen y pelvis en búsqueda de sangrado activo de la pelvis. En caso de haber sangrado activo, se realiza una arteriografía pélvica y en caso de no haberlo, una observación con examinaciones seriadas. Las amputaciones son lesiones discapacitantes y en ocasiones amenazan la vida. Tienen el potencial de sangrar de forma masiva, aunque frecuentemente el sangrado se puede controlar mediante presión directa sobre el muñón. El muñón debe cubrirse con un apósito húmedo y estéril, además de colocarle una venda elástica que ejerza una presión uniforme y razonable sobre todo el muñón. Si el sangrado no se puede controlar por completo con la presión, se puede utilizar un torniquete. En general, debe evitarse el torniquete siempre que sea posible. Se debe de intentar encontrar la parte amputada y llevarla al hospital. Algunas veces la omisión de este detalle puede traer graves complicaciones futuras para el paciente, ya que frecuentemente las partes pueden ser usadas como material para injerto. El reimplante solo se intenta en ocasiones muy limitadas. Las partes apuntadas pequeñas deben de colocarse en una bolsa de plástico. Si se dispone de hielo, se colocará la bolsa en una más grande o en un contenedor con hielo y agua. No se debe usar hielo solo y nunca deberá usarse hielo seco. El enfriar las partes retarda los procesos químicos y aumenta la viabilidad desde 4 horas hasta 18 horas. Es importante llevar consigo la parte amputada, aun si el reimplante pareciera imposible. Nunca se deben de retirar los objetos empalados o incrustados. Se colocará un acoginamiento bastante grande para mantener el objeto en su lugar y se transportará al paciente con el objeto en dicho sitio. La piel es un punto pívote en estos casos. Cualquier movimiento fuera del cuerpo se transmite o magnifica dentro de los tejidos, donde la punta del objeto puede lacerar o lesionar estructuras delicadas. La mejilla de la cara es la excepción a esta regla, ya que se puede llegar al interior de la boca y poner presión directamente sobre el sangrado. El diagnóstico del síndrome compartimental se realiza por medio de la manometría directa. La presión dentro del compartimiento no debe de superar el 25% de la presión sistólica del paciente y la diferencia entre la presión diastólica y la del compartimiento no debe ser menor de 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, en pacientes en estado de choque, el síndrome compartimental se puede producir con presiones inferiores al rango descrito. El tratamiento de elección para este síndrome es la fasciotomía, la cual debe de realizarse en las primeras 6 horas, recordando que en caso de desastres naturales o de la necesidad de transporte del paciente a grandes distancias, se puede realizar la fasciotomía directamente en el ámbito prehospitalario.